Muy bien, bienvenidos todos ustedes a nuestro podcast académico del curso de educación. Somos Lady Viviana Camacho, Lina María Ramírez Henao y Yuneiri Caterina Navarro. En este episodio hablaremos sobre la epistemología y su relación con la educación, analizando su impacto en la enseñanza, la formación docente y los desafíos contemporáneos. Compañeras, bienvenidas. Gracias. Bueno, este podcast se basa en la lectura y análisis de dos artículos que se propuso en el curso Bases Epistemológicas en Educación, orientado por el docente Gregorio Daniel Ramírez Beltrán de la Universidad Cuauhtémoc. Es la unidad 4 y pues el primer artículo se titula Importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI, escrito por Elizabeth Paitán y otros autores, y el segundo, Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos por Andrade y Rivera. En ese sentido, nuestro propósito es discutir críticamente cómo se construye el conocimiento en educación y por qué la epistemología y la filosofía son claves en la práctica pedagógica. Durante este episodio abordaremos tres ejes principales: la relación entre la filosofía y la epistemología de la educación, la función de la epistemología en la enseñanza y la formación docente y los retos actuales para el conocimiento educativo. Además, cada una completará su reflexión y cierre al final. Excelente, compañeras. Muchísimas gracias por la bienvenida. Vamos a iniciar con el tema de filosofía, epistemología y educación. Lo primero que vamos a hablar es sobre el marco teórico que tenemos en estos dos artículos, y es que la filosofía de la educación constituye un marco fundamental para la reflexión crítica sobre los fines, los valores y el sentido mismo del acto educativo. Desde esta perspectiva, diversos autores coinciden en que en el contexto del siglo XXI, la educación debe orientarse a la formación de los ciudadanos críticos, éticamente responsables y sobre todo socialmente comprometidos, especialmente ante los profundos cambios tecnológicos, culturales y sociales que caracterizan en este momento la contemporaneidad. En este sentido, puede afirmarse que educar implica en cierta medida ejercer una forma de gobierno simbólico y cultural. ¿Ustedes qué opinan? Lady. Bueno, yo voy a citar a Paitán. Él, digamos que recolecta o pone en evidencia algunos argumentos de Aguilar y Barreto, en donde refieren que la educación es un proceso dinámico que responde tanto a los avances científicos y tecnológicos como a los intereses y las características contextuales, políticas y económicas de los estudiantes. En ese sentido, la epistemología sirve para analizar el desarrollo educativo de modo crítico y reflexivo. Identifica esos factores que intervienen para este propósito y evalúa pues todas las ciencias del saber y los métodos. En ese sentido, pues la epistemología analiza cómo se construye el conocimiento, que considera legítimos esos saberes en la educación. Y pues eso influye directamente en el currículo, en la evaluación y en la metodología de enseñanza. Citando a Andrade Rivera en el 2024, que nos dice que la epistemología crítica fortalece el desarrollo de los de las temáticas a impartir. Nos un ejemplo claro cuando los docentes deciden qué contenidos enseñar y qué fuentes usar. Estas decisiones no son neutrales, responden a criterios epistemológicos sobre qué conocimiento es relevante, confiable y formativo. Muy bien, compañeras, muchas gracias. En este segundo bloque de nuestro podcast, me gustaría que habláramos un poco más sobre la función de la epistemología en educación y la formación docente. Me gustaría comenzar con el tema de las implicaciones educativas que esto contrae. La epistemología desempeña un papel central en la orientación de la investigación educativa al proporcionar los marcos conceptuales necesarios para analizar, validar y, sobre todo, problematizar las teorías pedagógicas. Asimismo, contribuye a fortalecer la toma de decisiones fundamentadas al promover el uso crítico y reflexivo del conocimiento científico en el diseño e implementación de políticas prácticas y estrategias educativas. Pues de igual manera, la reflexión epistemológica posibilita el cuestionamiento de enfoques tradicionales que han naturalizado en la práctica docente, abriendo realmente un espacio para la construcción y la adopción de metodologías innovadoras contextualizadas y coherentes con las demandas contemporáneas del aprendizaje. Por eso es que el docente necesita continuar en actualización de sus conocimientos, conocer la epistemología de lo que fueron las metodologías y de lo que vendrá siendo la educación a futuro. Sí, pues
Digamos que la formación docente es primordial, es súper importante porque se busca que ese educador o ese docente sea una persona con autonomía intelectual, que sea experto en su quehacer pedagógico, que reflexione continuamente sobre su práctica pedagógica, que no se quede en la repetición, que no tenga prácticas descontextualizadas o tradicionales. Se busca es que más bien tenga un pensamiento libre, crítico, autónomo y que a su vez pues eso incite o motive a los estudiantes también a hacer una construcción de conocimiento y a buscar como soluciones creativas en sus contextos. Se busca que ese docente pues vincule todos los saberes y que no se quede solamente en un área del saber. Y pues en general que el docente epistemológicamente formado no solo transmita conocimiento pensando que el estudiante es un vaso vacío, sino que enseña a sus estudiantes a pensar, analizar y argumentar. Recordar que la educación a través de la epistemología crítica es los contenidos, volverlos problemas, ¿cierto? Al volver los contenidos problemas, pues son temas que se pueden transversalizar, que se pueden poner en un contexto social y donde los muchachos con sus presaberes, porque como dice la compañera, no son unos vasos vacíos, están llenos de saberes, entonces al articularlos al volverlos, ellos van a poder aplicarlos en su contexto y en su mundo social, en lo que viven ahora. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras. Muchas gracias por hablar del papel docente en esta temática tan importante. Ahora quisiera que pasáramos al siguiente tema, que es sobre los retos y los desafíos contemporáneos, que aquí es donde nos encontramos realmente y hace unos días estuvimos charlando de eso y llegamos a muy buenos puntos. Y desde esta parte quisiera hablarles de los retos actuales, y es que hoy la epistemología enfrenta desafíos como la sobreinformación, la desinformación digital y la crisis de la verdad. Esto exige que la educación fortalezca la alfabetización crítica. Aquí hablamos de una brecha digital en países como el nuestro. La brecha digital es muy amplia. Hablamos de educación virtual, y la educación virtual, aunque quisiéramos que llegara y que fuera muy inclusiva, por supuesto, que llegara a la Colombia profunda, es muy difícil porque no hay internet, porque no hay ningún tipo de redes, entonces la brecha digital es muy, muy grande. Además, hablamos del mal uso de la tecnología y de las herramientas digitales como la inteligencia artificial, que muchas veces nuestros estudiantes, al no saberla manejar, la convierten en el desarrollador de tareas. Y ahí creo que está el reto del docente, en crear actividades que lleven al conocimiento, que lleven al estudiante a crear su conocimiento, pero que lo puedan hacer utilizando la inteligencia artificial, la tecnología, como un aliado y no como un enemigo o como algo que esté prohibido. Cuéntame, profe Lady, Viviana, ¿qué opinas? Sí, yo estoy de acuerdo también, sí, esa es una brecha importante. Y otra también, otro reto importante que tiene el docente o el rol docente es tratar de integrar todos esos saberes científicos con los saberes ya culturales y ancestrales de cada territorio, porque pues por un lado están las políticas internacionales y los procesos estandarizados que rigen a muchos gobiernos y secretarías de educación en pro de una educación de calidad, pero a la par pues hay unas situaciones específicas, unas realidades particulares de las comunidades o de los territorios que necesitan también una respuesta por parte del sistema educativo y a veces en diferentes momentos pues no confluyen, no están articuladas y pues eso hace que el docente de alguna forma en su práctica docente no haya una armonización. Entonces, pues sí es importante ese ejercicio, reconocer la pluralidad de conocimientos y pues promover una educación más inclusiva para que la sociedad de alguna forma pueda, digamos que, respaldarse de ese sistema educativo. Lina Eh, nos puede aportar ahí. esto nos exige una reflexión más crítica, que no sea una tecnología neutral, ya que nos basamos solo en una herramienta y se puede convertir solo en consumo informativo, ¿cierto? Citando a Boaventura de Sosa Santos, que dice que debe ser una ecología de saberes y no una monocultura, porque cuando los muchachos entran ya a lo tecnológico, pues obviamente como tienen poco acceso a Internet, poco acceso a los aparatos tecnológicos, obviamente ellos se dejan impresionar por lo que es una lógica universal. Y ya sabemos que no hay ninguna lógica universal en el conocimiento
porque yo debo articular mi conocimiento con la herramienta que estoy utilizando para abrir más el campo de conocimiento y la visión que tengo de él. Totalmente de acuerdo, compañeras. Muchísimas gracias por este espacio. Entramos al cierre de nuestro podcast de este episodio del día de hoy. Desde una postura crítica y fundamentada, considero que la epistemología resulta esencial en la educación, en tanto promueve una relación activa, reflexiva y no pasiva con el conocimiento, como lo pudimos ver en los artículos que hemos citado el día de hoy. Más que aceptar los saberes como verdades incuestionables, la reflexión epistemológica impulsa el análisis de sus fundamentos, alcances, límites e implicaciones. En mi proyección como futura doctora en educación, sostengo que el fortalecimiento sistemático de la reflexión epistemológica puede contribuir de manera significativa a la mejora de la calidad educativa. En este podcast analizamos totalmente cómo la epistemología se relaciona con la educación y fortalece la formación docente y definitivamente promueve el pensamiento crítico. Así que muchas gracias a ustedes y las dejo con su cierre. Bueno, gracias. En lo personal, yo creo que la epistemología nos permite abrir los ojos, estar con los cinco sentidos y no estar repitiendo rutinas como entes, sino que nos permite que seamos más conscientes de nuestras decisiones pedagógicas, que no nos quedemos quietos. No se trata de enseñar contenidos o de transmitir conocimientos establecidos en un currículo, sino de formar estudiantes sentipensantes, conocedores de su contexto, de su realidad, de su cultura, que sean críticos, empoderados y capaces de transformar su realidad. Y eso solo se va a conseguir si detrás de todo eso hay docentes interesados por aprender y seguir reflexionando y construyendo conocimiento para nutrir su práctica pedagógica. Gracias. Desde mi perspectiva, integrar la epistemología en la educación contribuye a una enseñanza más ética, reflexiva y socialmente responsable, especialmente en contextos donde la información abunda, pero la comprensión. Consideremos que estos aprendizajes impactarán en nuestra práctica profesional, permitiéndonos ser docentes más críticos, éticos e innovadores. Gracias por escucharnos y los invitamos a que también hagan una reflexión de los temas que tratamos hoy aquí. Muy bien, recuerden que estuvimos hablando en este podcast de la importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI. Viviana, si nos quisieras regalar las referencias para que ustedes, quienes nos están escuchando, las tengan en cuenta. Digamos que este podcast fue elaborado a partir de Paitán Aguirre y Sasha Cigueñas Melgar, 2001, Importancia de la filosofía en la educación del siglo XXI, Alpha Centauri. Y el segundo es Andrade Rivera, Epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, revista Diversidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.